segunda parte de programas en los cuales te puedes apoyar para realizar tu cosplay. Y desde ya te voy diciendo de que no es un tipo de procedimiento para todos, ya que vas a necesitar mucha paciencia y mucha práctica para hacer ese tipo de procedimientos. A algunos los puedes sacar de quicio, te soy sincero. Yo tengo paciencia, pero no tanto, ya que cuando me topo con este tipo de archivos que requieren mucho trabajo, tengo dos opciones. Una es avanzar de poco a poco hasta que me salga, y la segunda es pedir los servicios de un tercero, que en este caso se lo solicito a mi amigo y colega de Insan Studio. Y ya habiendo dicho esto, te voy a enseñar paso a paso el procedimiento que yo realizo para poder hacer este tipo de conversiones. Te lo voy a explicar de forma sencilla, espero. Bien, para esto debes tener un archivo ya descargado en STL o FBX. Y si no es así, pues ¿qué esperas? ¿Una invitación? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya te dejé un link para que puedas descargar archivos de allí, en el video anterior, ya que debiste ver ese video antes que este. Y si no, pues apachurra pausa y corre a mirar los videos anteriores, que no estoy consumiendo oxígeno por las puras, así que corre. No te tomará mucho tiempo. 2 horas después. Bien, voy a hacer de cuenta que has visto el video y ya has descargado tu archivo. Así que abres Blender, en este caso, y te vas a dar cuenta que van a estar estos elementos en la hoja de trabajo, que son simplemente ya es por defecto, así que no te preocupes por eso, no le hagas ni caso, ya que estos elementos simplemente sirven para darte una idea de lo que hace Blender, que en este caso son pues animaciones, ¿no? Eso corresponde a la cámara, esto a la dirección de luz y esto al objeto que puedes modificar, pero ninguno de esas cosas te van a servir, así que apachurra A, que eso hará que se seleccionen todos los elementos en la hoja de trabajo o en el área de trabajo y bórralos. De ahí de frente te vas a importar el archivo que hayas descargado. Te vas a importar, seleccionas el archivo, en este caso el formato, que ya te dije cualquiera de estos dos, STL o FBX, en este caso yo he descargado un formato en STL. Te vas a la carpeta donde lo hayas guardado para que puedas abrirlo sin problemas. Lo seleccionas e importas. Blender tiene otra forma de interactuar contigo. No es simplemente haciendo doble clic y nada más. Aquí es muchos protocolos de acciones. Así que lo importas y vas a tener el archivo en este caso. Otra cosa con Blender. Para mover el objeto a través del espacio, las vistas, es presionando la ruedita. De otra manera no vas a poder mover el objeto. Y acá estas herramientas también te van a ayudar a alejar o acercar el zoom y esto a mover el objeto, pero tienes que mantenerlo presionado, si no, no va a funcionar. Lo acercas, lo agrandas, así de simple. Ya una vez acá, lo que te dije la vez pasada de poder simplificar la forma, aunque este ya está un poco más simplificado, pero puedes simplificarlo más, depende ya de tus gustos, es haciendo selección, en este caso con clic izquierdo, seleccionas el objeto y te vas a la herramienta que parece esta llave de tuercas. La seleccionas y en esta ventana vas a poder cambiar otras opciones. En este caso dedícate solo a esto, que es diezmar. Aquí con esta pequeña herramienta vas a poder estilizar aún más la forma de los cuadros que ves acá. Cada pliego de parte que ves del casco lo vas a poder simplificar aún más. Si por ejemplo yo voy a colocar 0.5 y vas a ver cómo cambia. Hay menos cuadros, menos formas en la textura del casco. De esa manera vas a poder simplificar muchas de las formas que aparecen en Blender, que son los archivos en este caso de diseño 3D. Pero como este archivo no requiere mucha simplificación, lo vamos a dejar en 1. Tú vas a poder ya darte cuenta de la forma de simplificado con otros archivos que vayas a tener tú en este caso, ¿no? Y de eso dependerá también el trabajo de edición que le hagas a dichos trabajos. Una vez que termines de editar o simplificar la forma a una escala que tú desees, simplemente lo mandas a exportar, en este caso en OBJ. Lo mandas en OBJ y seleccionas otra vez la carpeta donde quieras guardar. Aquí ya previamente yo he hecho ya una salvada anterior, así que vamos allá. En este caso ya cerramos Blender y abrimos Metasequoia. Cuando lo instales te va a salir esas cosas. Te recomiendo instalarlo no conectado a internet, porque te va a pedir un serial y eso va a fastidiarte mucho, porque ahorita si vas a cogerte una versión gratuita te va a pedir un serial.
o que lo compres en su defecto. Para los que quieren comprarlo, adelante. Si no, desconecta tu internet y comienza a trabajar con Metasequoia cada vez que lo abres. Bien, lo abres. En Metasequoia es más sencillo, ya que no necesitas ese mismo protocolo de estar abriendo y exportando, sino puedes arrastrar directamente el archivo de donde lo tengas guardado. Vas, lo abres y de aquí jalas el OBJ y lo sueltas. Abres, ok, y listo. Acá está el archivo. Acá más bien, para poder interactuar con el objeto, la ruedita te va, si presionas la rueda, en este caso te va a ayudar a mover el objeto en el espacio. Para poder ver las vistas, clic derecho, lo mantienes presionado y lo vas a poder girar en todos lados. Ahora, para seleccionar las piezas en Blender, tienes estas herramientas de acá. Concéntrate en estas, olvídate de las herramientas de abajo. Concéntrate en estas herramientas. Las que más vas a utilizar es seleccionar, mover, escalar y hasta rotar. Nada más. Cuando seleccionas seleccionar, te va a salir este otro recuadro, en donde son diferentes formas de seleccionar un objeto. Ahora también, en Blender, para poder ver las vistas de tu objeto y de cuántos pedazos está hecho, poquitos o bastantes, estas son herramientas importantes para poder tener esa vista. A eso me refería con los polígonos que puede tener un objeto. Entre mayor o menor sea el número de polígonos que tenga, va a ser más difícil o sencillo editarlo. En este caso no posee muchos polígonos, es por eso que se ve un poco sencillo el objeto. Te vas a topar con objetos con mayor número de polígonos y que ya en Blender podrás editarlo ya y simplificar esas formas, para que aquí en Metasequoia puedas hacer la edición mucho más sencilla. Para seleccionar áreas, más que nada vas a poder utilizar estas dos sub herramientas que son de selección. Un clic y el objeto se va a seleccionar. En este caso, como estás viendo, todo el casco se selecciona, no por partes. Eso quiere decir que el archivo en sí está soldado. Si quieres simplemente tener el archivo del casco sin el visor, tendrás que ir seleccionando de poco a poquito. ¿A qué me refiero? Selecciones, digamos, una arista o un canto y lo vas borrando. Arista y borras, arista y borras. Y así poco a poco vas a ir eliminando lo que corresponde al visor del casco. Seleccionas un área, en este caso este pequeño recuadro, y lo borras. Y así vas editando poco a poco el casco. En este caso no requiere ese tipo de edición, ya que en el programa de Pepakura puedo hacer eso de forma independiente ya, porque este casco puedo exportarlo de un solo golpe. Ya si se tratara de toda la armadura, si mi personaje está completamente entero con brazos, pecho, piernas y todas las armaduras encima, ahí sí tendría que hacer una edición y estar separando pieza por pieza. Pero en este caso no. Ya si el casco me viniese con todo el cuerpo, borraría todo el cuerpo y dejaría el casco. En este caso, ¿no? Si es que me llegase a tocar un archivo así, un archivo completo y entero. Una vez terminado la edición acá, de nuevo, salvar como y de nuevo exportándolo como un OBJ. Recuerden, OBJ. Lo guardan, todo genial, y de ahí se van a Pepakura. En Pepakura ya comienza el chiste, más bien. Igual, el OBJ lo pueden jalar directamente a Pepakura y Pepakura lo va a leer. Si harán esto no tienen ningún problema. Son indicaciones simples, así que no le hagan caso, no hay problema con eso. En Pepakura igual, con clic derecho van a poder mover el objeto y con la ruedita van a poder alejarlo o acercarlo. No hay ningún problema. Para editarlo, ¿qué hacen? Justamente acá esta pequeña propiedad les va a dar la opción de poder sacarlo la plantilla. Lo va a generar de forma automática. Aquí ya pueden manejar la escala. Eso ya dependerá de qué tan ancho quieren en este caso del casco, qué tan ancho quieren la abertura del casco para la cabeza. Esto simplemente va a ser un desdoble automático del programa. Lo lanzará con estas pequeñas pestañas, ya que Pepakura está diseñado para hacer plantillas en papel, para hacer reproducciones en papel. Y estas pequeñas pestañitas es justamente la pestaña que cubres de goma para pegarlo con la cara opuesta de la pieza de papel. Pero eso a ti no te va a servir si vas a trabajar en foamy o en otros materiales más gruesos. Si vas a trabajar en foamy o otros materiales, te recomiendo eliminar esas pestañitas. ¿Cómo? Te vas a la opción de 2D
y quitas la opción de los flaps, los niegas y así no se visualiza. Y aquí ya, como te dije, va a comenzar el arduo trabajo, dependiendo del archivo que tengas en el modelo 3D, de edición: separar y pegar opciones. Ya en un tutorial propio de Blender te voy a decir cómo hacer ese paso, te voy a decir paso a paso cómo hacer eso, poco a poco, para que puedas tener una idea más clara de cómo manejar. Ya en un tutorial aparte, que se va a tratar solo de Pepakura, te voy a enseñar paso a paso de qué herramientas son necesarias manejar y cómo manipularlas para que tú puedas hacer la edición del archivo sin ningún problema. Bien, así concluye esta segunda parte de programas en los cuales te puedes apoyar para hacer tu cosplay. Y no se preocupen, que ya más adelante haré videos ya de programas de forma independiente, tanto de Blender, Metasequoia y Pepakura, sus herramientas más básicas para que le puedas sacar todo el provecho. Así que descuiden, no se preocupen por eso. Nos estamos viendo la siguiente clase de cómo hacer tu cosplay, y también iré preparando videos tutoriales de objetos para hacer tu cosplay, ¿no? En este caso, ya sean armaduras o armas. Estaré armando tutoriales de forma más específica, ya para que puedan ver procedimientos, técnicas y acabados. Así que no se preocupen por eso. Con ustedes se despide el Forjador 676 y hasta la próxima.